¿Estamos? Bueno, espero que el remolineando que está allá atrás se ubiquen, así ya podemos seguir, ¿sí? Así no nos distraemos. Dos cositas les quería decir antes, por las dudas. Primero, para que no se preste a confusión, vieron que hoy dijeron que estamos en el sobre, se junta para hacer los baños. ¿Ustedes se acuerdan para qué era lo del sobre? ¿Para qué? Para pagar el terreno, no es para los baños. Estamos pagando el terreno. ¿Se acuerdan? Que el dueño nos dio a pagar por mes en dólares. Así que ya para la próxima me traen unos dólares. No, mentira. Pero nos dio en dólares, así que la cuota va aumentando más de lo que nosotros tenemos porque el dólar está caro, ¿sí? Así que lo que estamos pagando es el terreno. Lo otro, sí podemos ofrendar porque la iglesia, ustedes están aportando para comprar todos los materiales para hacer el baño. La idea es que durante los primeros meses del año que viene el baño se termine. Y como todos saben, no nos hace falta ser albañiles, lo más caro son las terminaciones, ¿sí? Así que los ladrillos se van a levantar rápido, pero después todo lo que sea cerámicos, todo lo que es inodoro, no sé cómo se llama, los inodoros, todo eso, las canillas, todas esas cosas van a ser lo que más nos va a llevar y es lo que tiene que estar listo para octubre del año que viene, terminado, porque si viene la inspección a ver el lugar, todo lo que nosotros vamos a presentar tiene que estar en orden, ¿sí? Así que seamos generosos en este tiempo, ofrendando para que esta obra pueda ir creciendo, no solo con nuestro dinero, sino que ayer el pastor Mariano convocó a los hombres y creo que no llegaron a venir ni 8, ¿sí? Así que la idea es que los que puedan venir estén colaborando y las mujeres también, porque ayer el pastor Mariano tuvo que ir a comprar algo para cocinar o para que coman. Entonces la idea es que nosotras, las mujeres, nos vayamos turnando y puedan venir a prepararles el mate, puedan estar haciendo algo para comer porque a veces se quedan hasta las 4 de la tarde y necesitan, ¿sí? Así que la idea es que vamos a tener que hacer un sacrificio, pero seguramente el Señor nos va a recompensar, así como los que hicimos el sacrificio de toda la iglesia se construyó con los hermanos que vinieron, ¿eh? Así que estos baños no son nada en comparación de todo lo que hicimos. Lo que pasa que me parece que entramos en la época de la vagancia-comodidad, ¿no? Que lo haga otro. ¿Quién viene a limpiar? Que lo haga otro. ¿Quién viene a juntar las cosas? Que lo haga otro. ¿Quién viene? Y la idea es que el otro soy yo, ¿sí? Así que nos tenemos que poner aceitando un poquito y sabiendo que la iglesia no es de Teresa ni de Mariano. La iglesia es ¿de quién? No, mía. Digan ustedes, mía. Porque de todos, como yo les conté, cuando yo decía, ¿quién pone la mesa? Nadie la ponía. Y David me decía, vos tenés que decir, Nico, poné la mesa, porque si no, todos no es nadie. Entonces la idea es esa. Así que vamos a hacer un esfuercito en este tiempo para llegar a hacer esto que es de tanta bendición y que realmente va a bendecir otros lados. Ya que estoy atrasada, les cuento. Hace 10 días fui a una reunión, el ministerio tiene la cuenta en el Banco Credicop y el Banco Credicop es un banco cooperativo, así que funciona todo con cooperativas. Y nos llamaron, la gerenta nos llamó con otro grupo y estuvimos hablando y a ellos les gustó mucho la idea de que haya una escuela cristiana y la idea de que nos esforcemos para hacerla, pero no es, diría mi mamá, soplar y hacer botellas, ¿sí? Hay que trabajar mucho y cada uno desde su lugar tiene que trabajar. Y la otra que les quería decir, no sé si algunos lo conocen, al pastor Pacheco, es el pastor de la iglesia Jesús Te Ama de Paso del Rey, centro. Tuvo un derrame cerebral el jueves
y bueno, ahora lo están evaluando porque no saben si le van a quedar secuelas. Así que yo hoy hablé con la esposa y le dije que íbamos a estar orando, ¿sí? Si no se acuerdan el apellido, acuérdense que se llama Juan, ¿eh? Oremos por el pastor Juan para que no le quede ninguna secuela y que pueda salir bien de esto. ¿Amén? Bueno, les voy a hacer algunas preguntitas, pero me voy a ayudar para leer porque si no me voy a olvidar. Ya estoy media jovata, me olvido de las cosas. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer unas preguntas y los que saben la historia, levanten la mano nada más. ¿Sí? ¿Se entiende? No digan, miren que capaz que al que levantó la mano le digo contala, no mientan. ¿Ustedes conocen la historia de Moisés en el desierto? ¿Sí? Bueno, lo que nos vamos a enfocar en Moisés es cuando Dios les dio el maná, ¿se acuerdan? Dios les dio el maná, que era como una comida que todos los días a la mañana salían y la recogían, y por 40, casi 40 años que estuvieron en el desierto, tuvieron eso. Pero aparte de eso, Dios les dio agua. Varias veces que se quedaron sin agua porque iban por el desierto y Dios les proveyó agua y Dios les proveyó codornices, ¿sí? Para que ellos tuvieran para comer. Pero antes de eso, Dios había obrado milagrosamente. Cuando ellos salen del pueblo de Egipto, ¿con qué se encuentran? Lo primero, con el mar Rojo, ¿sí? Y entonces cuando se encuentran con el mar, Dios le dice a Moisés, Moisés toca las aguas y las aguas se abren y dice la palabra que todo el mar cruzó en seco, ¿sí? Hay muchas otras cosas más de esta historia, pero ¿quiénes conocían más o menos esta historia? Bueno, ahora no me digan que no conocen la historia de Moisés porque me jubilo. Por lo menos díganme que la vieron en la película, porque si no la leyeron en la Biblia, la tienen. Ojo con Tere, sí, ojo, porque no me vieron enojada. ¿No conocen la historia de Moisés? Ah, bueno, ¿qué tienen miedo que cuando levante la mano le pregunte? Ah. Bueno, otra. El pueblo sale, ¿se acuerdan? Y cuando sale tiene batallas fuertes, pero batallas que ellos no hicieron nada. Por ejemplo, la ciudad de Jericó la tenían que conquistar porque ellos ya iban a conquistar la tierra, ya estaban con Josué, iban a conquistar la tierra y entonces van a esta ciudad de Jericó que dice que tenía unos muros impresionantes y después de dar la vuelta por 6 días, el último día dan las 7 vueltas que Dios le había dicho y cuando ellos rompieron los cántaros, ¿qué pasa con las murallas? Se caen, bien. Todos, hasta los nenes, conocen la historia de David y Goliat, ¿no? Sí, que David era un muchachito y Goliat medía más de 2 metros, 2 metros 50, casi 3 medía. Y entonces dice la palabra que David con 5 piedras lo vence, ¿sí? Y lo mata. Lo mata porque después que él cae, medio sanguinario, pero le corta la cabeza. ¿Conocían esa historia? Muy bien. Después, si nos vamos al Nuevo Testamento, tenemos un montón de historias de sanidades. Jesús sanó sordomudos. No vamos a detenernos en cada uno porque no amerita ahora, pero sí Jesús sanó sordomudos, paralíticos, leprosos, ciegos. Resucitó 3 personas, la hija de Jairo, el hijo de la viuda y a Lázaro, ¿sí? Así que, ¿sabían esas historias? Ahí que ya esta no está en película, ¿no? Entonces nos mató. Y Jesús en un momento, los discípulos estaban preocupados, ellos estaban oprimidos por el pueblo romano que les cobraba mucho impuesto y entonces ellos creían que cuando Jesús viniera, Jesús iba a hacer una libertad y lo que más les iba a dar era que no les iba a faltar nada, que iban a tener de todo. Y Jesús les habla y le dice, no se preocupen. ¿Por qué van a comer? ¿Por qué van a vestir? Porque Dios alimenta, dice, a los pájaros. No hay ni un solo cabello de la cabeza que se haya caído sin que Dios lo sepa y les empieza a enseñar. ¿Se acuerdan de eso? Muy bien. Entonces, como decían, sabemos las historias.
¿Ustedes creen que eso es verdad o creen que está escrito como una historia así nomás? ¿Creen todos que es verdad o no sabe, no contesta, puede ser o no puede ser? ¿Es verdad? Sí que es verdad, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto una cosa. Si nosotros sabemos que Jesús sanó enfermedades, que Jesús multiplicó el pan, que Jesús resucitó a los muertos, que se hicieron milagros de provisión de alimentos, que se hicieron milagros que una ciudad se destruyó sola sin que ellos actuaran. ¿Por qué cuando a nosotros nos pasa algo? ¿Por qué cuando a mí me pasa algo? ¿Por qué cuando yo tengo un problema de enfermedad, de salud, un problema económico, una situación familiar, me agarra la desesperación y no puedo creer que todas estas cosas que en un momento las leí puedan ser para mí? Porque la mayoría de las veces escuchamos, pero no lo tomamos para nosotros. La palabra de Dios es para mí. Y cuando yo vengo a escucharla, todo lo que se dijo yo lo tengo que tomar. Y hay un problema grande que tenemos nosotros y es que nos cuesta creer. Y cuando contamos que los muros se cayeron, ¡oh! Pero cuando yo tengo un problema, me quedo en mi casa, me deprimo, no voy a venir, al final a mí todo me va mal, siempre estoy mal. Y nos cuesta creer las cosas que Dios dice, pero especialmente nos cuesta aplicarlo a nuestra vida. Y eso es algo que no es justificativo, pero que también en algún momento les pasó a los discípulos. Así que vamos a ver qué les pasó a los discípulos también en un momento. Mateo 17, 14 vamos a leer. Cuando lo tengan me avisan. ¿Tienen? Dice así. Cuando llegaron al gentío, y esto que dice, cuando llegaron al gentío, ellos venían de un momento tremendo que habían pasado Pedro, Jacobo y Juan con Jesús en la altura, en la montaña, que Jesús se transfiguró y dice que su cara brillaba y su cuerpo brillaba y habían tenido una experiencia y habían visto a Elías, ¿sí? Y todo esto, entonces ahora ellos bajan del monte y se encuentran con el gentío. Pero miren, para que vean que nosotros nos parecemos mucho a los discípulos, ¿no? Entonces dice, cuando llegaron, que habían bajado de ahí, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y parece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo les he de soportar? Tráiganmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es una historia muy conocida que vamos a relatarla para los que no la conocen, pero no nos vamos a detener en estas cosas. El Señor Jesús, bueno, como decía, baja y se acerca a un padre desesperado porque tenía un hijo. Esta historia, no sé si ustedes tienen ahí, los que tienen Biblia, también está en Marcos, también está en Lucas. Cada uno de los libros, aunque la historia es la misma, aporta algunas características diferentes, ¿sí? Así que capaz que hay cosas que yo les digo que no están acá en Mateo, están en Marcos o en Lucas, pero para no leer todo, se las voy a mencionar. Entonces, ¿qué dice? Que era un muchacho lunático, ¿sí? Algunos escritores dicen que en ese tiempo las enfermedades no estaban caratuladas como ahora,
no había esta enfermedad, o sea, era en general. Algunos dicen que era epiléptico, ¿sí? O que tenía como ataques de locura. No se sabe bien a lo que se refiere, pero es más o menos así. El padre dice, es lo único que tengo. Lo único que tenía era este hijo, así que imagínense que aparte de ser un hijo, era doblemente importante porque era lo único que tenía. Dice que se cae en el fuego o se cae en el agua. Y Lucas le agrega que se cae para matarlo, o sea que el espíritu que tenía lo quería matar. Y cuando nosotros pensamos se cae en el fuego y en el agua, no es que se caía en un charquito de agua y se mojaba la ropa. Se tiraba en un lugar profundo donde se podía ahogar, porque él estaba inconsciente. Así que imagínense que de golpe le agarraba, se tiraba al agua y el padre tenía que ir atrás de él porque se ahogaba, porque estaba inconsciente, estaba como en otro plano, no podía nadar. Así que el padre tenía que estar constantemente mirándolo porque se tiraba acá y peor que eso, se tiraba al fuego. Así que cuando se caía en el fuego, se quemaba su ropa, quemaba su rostro, quemaba todo su cuerpo, ¿sí? Con los dolores que después cuando el chico entraba en razón, porque no estaba todo el tiempo así, sentía, ¿sí? Así que dice que hacía esto. Y decía que le agarraba en cualquier lado. O sea, que estaba en la casa, estaba afuera, donde estaba, esto le agarraba a este chico. Que echaba espuma por la boca. Dice que lo sacudía, así que se empezaba a sacudir y no lo podían sostener, que le crujían los dientes, ¿sí? Entonces cuando estaba haciendo esto los dientes hacían un ruido fuerte, pero lo peor de todo, dice, el padre se va secando. ¿Qué quiere decir se va secando? Se está muriendo, ¿sí? Así que el padre está en esta condición crítica y se presenta delante del Señor, desesperado, porque era lo único que tenía y porque su hijo, si no moría de la enfermedad, iba a morir de las cosas que hacía, porque se quemaba, se tiraba al agua, así que se iba a dar un golpe mal en algún momento y se iba a lastimar. O sea que el padre estaba desesperado y viene a Jesús, ¿sí? Ahora en el versículo 16 dice, ¿por qué viene a Jesús? Porque lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Los discípulos eran aquellos que estaban constantemente con el Señor. Calculen que acá estamos ya avanzado el ministerio de Jesús, así que ellos habían visto milagros, habían visto sanidades. Es más, hasta ellos habían sido enviados de 2 en 2 y habían ido a las aldeas y habían allí visto la obra de Dios. Pero resulta que se les presenta este padre a los discípulos, porque seguramente no quería molestar a Jesús o pensaría que Jesús estaba muy ocupado. Entonces se presenta a los discípulos y dice el hombre que los discípulos no pudieron sanarlo. Qué tremendo que los discípulos que habían visto todo no habían podido sanarlo. Y entonces el Señor les dice la causa, porque ellos después le preguntan a Jesús, ¿pero qué es lo que pasó? ¿Por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Y qué les dice Jesús? Por la falta de fe. Por la falta de fe no habían podido sanar. El Señor les dice, por vuestra poca fe. Tenían fe, pero tenían una fe muy inmadura, muy insegura, y una fe que dependía, si todo va bien, bárbaro, pero si todo empieza, porque en otro momento también estuvieron en el barco y cuando el barco empezó, que las olas venían y todo, les empezó a agarrar la desesperación y dijeron, acá nos morimos todos, ¿no? Entonces se parece mucho a los cristianos siglo XXI, ¿sí? Que mientras todo está bien, gloria a Dios, aleluya, canto, bailo, salto, vengo a la reunión. Pero en cuanto me pasa algo, lo primero que hago es, me sale todo mal, no puedo, me decaigo, me vengo abajo, dejo al Señor, el Señor a mí no me escucha y cuántas otras cosas, ¿sí? Así que la raza humana no cambió. A pesar de los siglos, la raza humana no cambió y Jesús les dice eso, ¿sí? Jesús les dice, por la poca fe
que ellos tenían. Y como Jesús era un maestro, no quería solamente exponerlos, ellos estaban solos con Jesús, pero no quería exponerlos y decirle, ustedes tienen poca fe y bueno, vean cómo van a ser. Entonces Jesús les cuenta una parábola, una historia. Y la historia que le cuenta es de la semilla del grano de mostaza, ¿sí? La mostaza es la que nosotros conocemos como sabora, que todos le decimos sabora, bueno, es mostaza, la semilla. Y entonces les dice Jesús, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pásate aquí y allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Un grano de mostaza mide 2 milímetros. Entonces, 2 milímetros ni casi puedo abrir los dedos para que vean la dimensión de la semilla. Con una semilla crece un arbusto, no es árbol, es arbusto en la planta de mostaza. Pero con una semilla puede llegar a medir 4,5 metros el arbusto. Así que imagínense en esos 4,5 metros cuántas otras semillas de mostaza pueden crecer. Y la otra es que es una semilla que muy pronto da fruto. Porque si uno la planta, en 3-4 meses ya tiene las primeras semillas como para cosechar y poder hacer la mostaza. Así que Jesús sabía bien lo que les estaba hablando. Jesús les estaba hablando de esta parábola para que ellos entiendan que la fe que ellos necesitaban era una fe viva, una fe que crezca, una fe que nada la detenga, una fe que de pequeña se haga así de grande y que dé mucho fruto, ¿sí? Que dé fruto abundante. Parece pequeña, pero es una planta que después crece. Entonces, Jesús les dice, ustedes no tienen ni esta fe. Porque si le dice, si tuvierais, quiere decir, no tienen ni la fe tan chiquita como un grano de mostaza para creer que este hombre, que este muchacho se iba a sanar y que iba a ser libre. Tremendo lo que el Señor les dice, ¿no? A los discípulos. Y creo que si yo hubiera estado en ese lugar, no sé dónde me hubiera metido, si Jesús me lo hubiera dicho, pero creo que tendría mucha razón, ¿sí? Que tendría mucha razón porque muchas de las cosas que no alcanzamos y no llegamos es por nuestra falta de fe. Nos cuesta creer porque miramos con mis ojos, miro mis posibilidades, miro lo que yo puedo alcanzar, pero acá la fórmula no es así. La fórmula es Dios, el poder de Dios más mi fe. Y esa es una fórmula explosiva. Es como, les busqué la fórmula de la pólvora, ¿la saben? Ah, esa no, yo tampoco la sabía. La pólvora se hace con una sal, que es el nitrato de potasio, ¿sí? Que es una sal que sola como nitrato de potasio sirve para fertilizar las plantas. No es que usted toca la sal así, ¡pum!, explota. No. Pero la sal, esta sal, al 75% de esta sal, y las otras proporciones no me acuerdo, pero en 25 entre las dos, el azufre y el carbón vegetal. ¿Qué es el carbón vegetal? Lo que usamos para hacer el asado. No en ese estado, pero el carbón vegetal, el nitrato y el azufre forman la pólvora. Cada uno por su lado cumple su función, pero ninguno explota y hace lo que hace la pólvora, ¿sí? O lo que llegó a ser la pólvora. Entonces, el problema que nosotros, para poder creer y ver la obra de Dios, tenemos que alinearnos a Dios. ¿Qué hace, amigo? Entonces, el poder de Dios más, no yo, sino mi fe, es lo que va a hacer que esa montaña se mueva, que mi hijo venga y sea salvo y que venga el Señor, que mi esposo cambie, que las cosas en mi casa sean diferentes, que yo pueda predicar y pueda haber un resultado. Esta fórmula es una fórmula explosiva y que siempre usada bien va a dar resultado.
tengo que unir mi fe al Señor, ¿sí? Entonces acá el Señor no tenemos por qué cuestionar el poder de Dios, porque el poder de Dios es siempre igual y Dios siempre quiere actuar. El problema es que nosotros somos los que condicionamos el poder de Dios, porque Jesús mismo les decía, ustedes no creen, por eso no hicieron. Entonces no es que no se puede, es que la fórmula poder de Dios sin mi fe no anda. Y ese es el problema más grande que nosotros tenemos, que no tenemos fe y que condicionamos la respuesta. Y lo peor de todo es que nos cuesta reconocer que nos falta fe. El padre de este muchacho le dijo, ¿sí? Señor, auméntame la fe, en otro de los versículos, Señor, auméntame la fe. El padre de este hombre estaba desahuciado por completo, porque ya lo veía a su hijo que ya está. O sea, este chico va a terminar mal en cualquier momento. Y él se dio cuenta, me falta fe para creer. El problema es que a nosotros nos cuesta reconocer y nos hacemos los grandes hombres y mujeres de fe. Pero cuando vienen las dificultades y cuando vienen las cosas y cuando las puertas no se abren, entonces ahí nos damos cuenta que no lo somos tanto como parecemos, ¿no? Y el Señor les habla y les dice, ustedes son una generación incrédula. Y cuando Él habla de esto, les está hablando en comparación a la generación de Moisés, que era una generación que habían visto que el mar se había abierto, que habían visto que ellos habían pasado en seco, que todos se salvaron, que habían visto que el ángel de Dios pasaba por las casas matando a los primogénitos, pero los hijos de ellos no se morían. Y sin embargo, cuando estaban en el desierto empezaban, no tenemos agua, nos volveríamos a Egipto, nos volveríamos a Egipto porque en Egipto estábamos mejor. En otro pasaje dice, en Egipto comíamos cebollas, comíamos puerros, me parece que dice, y estábamos mucho mejor. Entonces, esa generación incrédula que no alcanzó a ver la tierra prometida, porque toda esa generación, ¿qué le pasó? Se quedó en el desierto, se quedó no. Como diría, no sé quién decía, pichó así, que un cómico que hace así, ¿no? Murió en el desierto. Ahora Jesús les dice a los discípulos. Y yo creo que también, si Jesús estuviera acá adelante, nos diría, ustedes son una generación incrédula. Porque me lo dijo primero a mí, ¿sí? Porque a veces uno no ve, ¿no? O resulta mucho trabajo, mucha espera, muchas cosas, ¿no? Y entonces uno dice, no va a pasar nada. Y el Señor, antes de hablarle a ustedes, me habló a mí y me dijo, no, porque yo ya estaba diciendo, bueno, un año más, dejamos la escuela un año más, calculé, yo voy a tener un año más, bueno, un año más no es tanto. Entonces dije, y el Señor me hablaba y me decía, no, yo te dije que el año que viene, entonces vos tenés que hacerlo el año que viene, no seas incrédula, porque ahora uno empieza a pensar y con qué vamos a pagar los sueldos y cómo vamos a hacer los baños y cómo vamos a hacer la climatización de los salones y todo, y uno dice, no, mejor dejo. Todos nos cuesta creer, pero tenemos que reconocerlo. Y lo peor que puede pasar es que esta generación no llegue a alcanzar los propósitos. Y no nos vamos a quedar en el desierto, porque no tenemos un desierto. Pero Dios tiene un montón de cosas para nuestra vida y no las vamos a alcanzar, porque no tenemos la fe suficiente para creer y para empezar a obrar, porque esperamos que se abra todo. Ahí entonces, bueno, sí voy. No. La fe que tenían ellos es que ellos llegaron al borde del mar. El mar, todos conocen, o al menos lo han visto, al mar en la televisión, lo que es de agua, lo que es. Y llegaron y no llegó Moisés solo. Moisés tenía atrás los niños, las mujeres, las parturientas, las viejitas, los viejitos, los animales. ¿Y qué hacemos ahí? ¿No? Entonces era más fácil decir, pegamos la vuelta. Por lo menos allá teníamos comida, por lo menos allá trabajábamos, pero bueno,
estábamos seguros. Pero había que tener la fe suficiente para poner el bastón sobre el agua y que el agua se abriera. El agua se abrió cuando él puso el bastón sobre el agua. El agua se abrió en el río Jordán cuando ellos entraron a la tierra prometida, cuando los primeros que iban pusieron los pies en el agua, ¿sí? Entonces el Señor nos está diciendo, tenés que poner los pies en el agua. Y no quiere decir que nos vamos a hacer un baño con la palangana, ¿no? Quiere decir que tenemos que empezar a actuar. Porque el problema nuestro es que no tenemos la fe suficiente para empezar a actuar y creer que no soy yo, que yo hago mi parte, pero que está la otra parte, que la está haciendo el Señor, y que Él, si dijo, así va a ser. Ahora, hay algunos problemillas por los cuales a veces no recibimos, ¿sí? En Santiago, si quieren yo se los leo, en el capítulo 1 de Santiago, versículos 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ¿sí? Y en Mateo 13:58 dice que Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret porque ellos no creían, exactamente. Dice que Jesús, que era Jesús, y que no dependía, él tenía la autoridad y el poder, no pudo hacer tantos milagros en Nazaret, que era su tierra natal, porque la gente no creía. Entonces el problema es que nosotros cuando pedimos, ya pedimos dudando, ¿sí? ¿Y será? ¿Y será que Dios va a orar? ¿Y será que Dios me va a ayudar? ¿Y será que yo podría hacer esto? ¿Y será? Y entonces, por la duda pido, pero ya estoy pidiendo dudando. ¿Y qué sé yo? Y bueno, me tiro el lance. Acá no hay que tirarse ningún lance. Acá hay que tirarse al río. Acá hay que tirarse al río y hay que decir, creo, Dios me dijo y así va a ser. ¿Cómo va a ser? No sabemos. No sabemos porque Dios obra de maneras, hay una alabanza que dice, Él obra en maneras que no podemos, como dice, no podemos entender, que no podemos entender. Entonces, hace falta que cuando pedimos y cuando le pedimos al Señor, creamos y empecemos a actuar en fe, creyendo que así va a ser. En Primera de Juan, que está ahí nomás, un poquito más atrás, capítulo 5 y versículo 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, ¿no? ¿En quién? En Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, otro de los problemas que tenemos es que a veces nosotros pedimos cosas que son ajenas a la voluntad de Dios y que Dios no las quiere para nuestra vida. Y no necesariamente son cosas malas. A veces son cosas que nosotros le pedimos de una manera y Él la hace de otra porque Él tiene otro propósito. Y Él ve mucho más allá. Entonces, nosotros le pedimos para nosotros mismos, ¿no? Yo les conté muchas veces cuando pude al final elegir escuela y que yo, las chicas que trabajan me preguntan los nombres de las escuelas y me conozco todas las escuelas porque me recorrí medio Moreno y todos los barrios andando. Entonces, cuando pude elegir titular dije, me voy acá, no ando más en bicicleta, no me voy más lejos. Y resulta que salió una cosa que era rarísima, que nunca había pasado en los actos públicos, después de que yo era la primera para tomar y dije, ¿qué me lo va a sacar? Nadie. Vino otra de antes que no había podido tomar y le dan primero a ella. ¿Y cuál elige? Este de acá. Entonces yo digo, Señor, no puede ser. Ahora que puedo elegirme, ¿a dónde me vas a mandar? Y en el momento el Señor me dio el jardín 947. Acá tengo a mi compañera, el 947. El 947. Cuando volví a mi casa, David me dice, pero tenés 2 colectivos para ir al 947. Pero ni lo conocía yo, no es que conocía el jardín y volví.
Y el Señor me dijo, tengo un propósito con vos en este lugar. Y Dios sabía todo lo que iba a pasar, porque de ahí yo estuve un tiempo, pude tomar el cargo directivo y me pude jubilar con ese cargo, que era un cargo mucho mejor que ser maestra nada más en cuanto a plata, ¿no? En la jubilación. Entonces Dios ya lo tenía y decía, anda a trabajar allá que no hay problemas, que se llevan bien, que es un ambiente lindo. Después yo me enteré que acá se agarraba la directora con la vice, que era un lío, y Dios sabe. Entonces nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad, pero a veces la voluntad de Dios no es mi voluntad, y yo tengo que saber. Y si yo le pido a Dios, yo quiero tal cosa, pero la quiero para que todos me vean, la quiero para hacerme lucir, la quiero quiero algo para tener más, por ambición, Dios no me la va a dar, porque Dios va a darnos las cosas que sabe que son mejores para nosotros. Por eso a veces nos cuesta tanto aprender que Dios no se equivoca y que el silencio de Dios no es que Dios me está retando, ni se equivocó, ni nada. El silencio de Dios es muchas veces, eso no te conviene, no lo hagas, hacelo otro porque con esto te va a ir bien. Lamentablemente, como nosotros no tenemos una visión muy larga a futuro, la mayoría de las veces, como diría el dicho vulgar, metemos la pata, ¿no? Y nos equivocamos. Y si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos va a dar lo mejor para mí, lo que a mí me hace falta y lo mejor para mi vida. Y también en Romanos 17 dice que la fe viene por el oír que la palabra de Dios. Pero nosotros es lo que menos escuchamos. Porque si yo les pregunto qué dijo Milei, qué dijeron los que ganaron, quién ganó, esa la sabemos todas. Pero si yo les pregunto qué dice la Biblia en Mateo 6, me mataste, ahí me mataste. Porque escuchamos todo lo de afuera, ¿sí? No vas a poder, esto no es para vos, esta circunstancia no va a pasar, tu hijo nunca va a cambiar, tu marido va a ser siempre el mismo, y escuchamos esas cosas. Y nos cuesta creer lo que Dios tiene para nosotros, porque no leemos la Biblia. La Biblia, acá vamos a encontrar todo lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que dice la Biblia no es para mí, es para cada uno de nosotros que estamos en este lugar. Así que yo les pido encarecidamente que lean la Biblia, que se dediquen a leer la Biblia, porque Dios va a traer esa promesa. Y en el medio de la desesperación y en el medio de donde no encontramos la respuesta y la solución, Dios va a venir con un texto que nos va a traer paz y que nos va a traer seguridad. Si nosotros no leemos la Biblia, no vamos a ser hombres y mujeres de fe. Y eso es 2 más 2 son 4, es así. No vamos a tener fe porque Teresa me dijo que tengan que tener fe. Vamos a tener fe porque la Biblia dice que el oír la palabra de Dios trae fe. En Santiago, que estábamos leyendo hoy, dice, no piden, no tienen porque no piden. Y algunas veces uno dice, ¿cómo no pido? Y sí, porque a veces nos parece, ¿cómo le voy a pedir esto a Dios? ¿Cómo le voy a decir esto? No, es una locura, Dios no me lo va a dar. Y Santiago les dice, no tienen porque no piden. O no tienen porque piden para sus propios deseos, ¿sí? La mayoría, ¿por qué quiero que mi marido cambie? ¿Para que mi marido sea mejor y tenga fruto? Porque ya me tiene cansada y yo no lo quiero aguantar más. ¿Por qué quiero que mi hijo cambie? Como yo les conté una vez, que Dios me habló fuertemente sobre uno de mis hijos y yo pedía y Dios pero así me encaró de una, ¿no? Y me dijo, ¿vos por qué te preocupás por la salvación de tu hijo? ¿Es para que se convierta o para que la gente de la iglesia no hable que él no viene a la iglesia? Y me dio una cachetada el Señor, ¿no? Figurada, como para que yo me di cuenta, pedía mal. Porque no pedía porque él se estaba perdiendo, pedía para que la gente de la iglesia no hable de él, que él hacía cosas que no tenía que hacer. Y muchas veces pedimos
para nosotros, por nuestros propios deseos. Y nos cuesta tanto ver al otro, ver lo que el otro necesita, ver lo que el otro quiere. De paso les cuento que, ¿se acuerdan que yo les pedí para participar en Sierra Leona? Para los chicos del África que no tenían escuela. Bueno, ¿cuántos chicos apadrinamos? A ver, ¿cuántos dicen? No, 2 no, un poquito más. 4, nada más. Cuente todos los que somos acá. Porque ¿saben qué? Cada uno mira su propio bolsillo y dice, no me alcanza, no puedo. Cada uno pide para sus propios deseos. Y en el 24 y en el 25 años, no capítulo 24, año 2024, año 2025, dimos una palabra que dice, ¿cómo dice la palabra que es para la iglesia? ¿Qué más? A ver. Si no sabemos la palabra, ¿cómo se va a cumplir la palabra? Ya la tendríamos que haber aprendido de memoria en 2 años. 2 años. Diría mi viejo, me saco el cinto. No me pegó nunca, pero se lo sacaba para amenazar. Se los voy a leer, no sé, mire, se los voy a leer. Yo iré delante de ti, ¿y qué más? Y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, ¿y qué más? Y cerrojos haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová tu Dios. ¿Sí? Ahora, ¿el Señor a quién le dio esta palabra? ¿A quién le dio? Ah, ¿tiene miedo? A nosotros nos dio esta palabra. Bueno, entonces pasaron, ¿qué estamos? Noviembre son 10 y 12, 22 meses. Bueno, ahora yo necesito acá 10 personas que vengan a contar el testimonio de cómo Dios abrió puertas que estaban cerradas, cómo Dios enderezó los caminos torcidos, cómo Dios obró. ¿Hay 10? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No creo que es por vergüenza que no pasan. Creo que es porque esta palabra que recibimos parece que Dios se equivocó. Para mí era para la iglesia de Indaburu, no era para acá. ¿No? ¿Qué dicen ustedes? No, avísenme porque si no yo hablo con el pastor Rubén y le digo, Rubén, tengo una palabra para tu iglesia posta. Esta se cumple sí o sí. ¿Qué les parece? ¿Le digo o no le digo? No, ¿no es cierto? No. Era para nosotros. El problema es que nosotros no creemos porque no vivimos la palabra. Y cuando la palabra es dada, Dios no se equivoca y Dios la da para mí. No es egoísmo acá, es decir, es para mí. Pero nos dio la palabra y la guardé ahí, el papelito. Está guardado, vaya a saber Dios dónde está. Lo voy a buscar, lo voy a buscar a ver si está en la Biblia. ¿Dónde va a haber puesto el papelito? No. Cuando Dios me habla, yo lo tengo que guardar y decir, esta palabra es para mí. Y Dios va a abrir puertas que estaban cerradas y tengo que empezar a declarar. Esta puerta que estaba cerrada en la economía, en la salud, en la familia, en el problema que cada uno tenga en el estudio, en la casa, en las relaciones, esta puerta se va a abrir. Y yo tengo que empezar a caminar en eso y tengo que empezar a declarar. Sí se va a abrir y yo creo y empezar a vivir y empezar a actuar y empezar a movernos en fe. Porque el Señor dice, no tienen porque no piden o porque piden mal. Y en el libro de Mateo dice, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Y el problema es que nos cuesta tanto pedir porque no tenemos fe.
no tenemos fe. Es el tiempo de empezar a pedir y de empezar a declarar. Empezar a declarar que Dios va a obrar y que Dios se va a mover como a Él le parece y de la manera que Él le parece, y va a hacer lo que corresponde, y va a hacer lo justo, y va a hacer milagros, y se va a mover en milagros. Yo les conté a ustedes la historia, la vuelvo a contar por si alguno no está, que es una historia muy gráfica, que es la historia del pastor Yonggi Cho. ¿Sí? Él era un pastor de Corea, que en su momento se dijo que era el pastor de la iglesia más grande del mundo, pero cuando él empezó, Corea era una nación que estaba en guerra, así que había mucha necesidad, hambre, mal, tanto que él en un momento le pidió a Dios una mesa. Así que imagínense que si no tenía ni mesa, ¿cómo sería la situación en ese lugar? Entonces él le pidió una mesa de tal madera, yo no les puedo decir porque no me acuerdo la madera, y le pidió una bicicleta inglesa, y le dijo una bicicleta inglesa, lo que tenga, y él empezó a andar en fe y a creer que eso, que era imposible, porque en ese tiempo tener una bicicleta inglesa era como ahora tener, no sé, una camioneta Amarok 0 kilómetros, una cosa así, ¿sí? No la podía tener, pero ¿cómo mostró él que empezó a andar en fe? Voy a esperar a que Dios me la dé, cuando Dios me la dé paso a la iglesia y les cuento a todos. ¿Así hizo? No, él se juntó con los muchachos, él era un muchacho, un joven, y les dijo a los chicos, vengan que les voy a mostrar lo que tengo en mi casa. Y los pibes, miseria como él tenían. Así que cuando van a la casa de él, él les dice, les voy a mostrar, acá está la bicicleta y acá está la mesa, bueno, con toda la descripción que él tenía. ¿Estaba la bicicleta y la mesa? No estaba, pero él la veía y él la creía, y así cuenta el libro que al poco tiempo él pudo tener esa bicicleta con todas esas características y esa mesa que él quería, porque empezó a vivir en fe. Nos cuesta caminar en fe. Vemos y lo que vemos, eso es lo que declaramos y eso es lo que vivimos. Empezá a declarar en fe y como yo hoy decía, tenés un problema familiar, empezá a declarar que ese problema ya se fue y aunque cada vez parezca peor y aunque en tu casa vuelen los platos, declará por fe que ese problema va a salir. Y tenés un problema económico y empezá a declarar y empezá a darle a Dios, ¿sí? Ofrendarle y diezmarle en agradecimiento por eso que vos me vas a dar. Y así en cada área de nuestra vida. Que el Señor, yo realmente cuando lo había leído muchas veces este pasaje, pero nunca me había detenido de leer así como me tocó, ¿no? Como una puntada, generación perversa e incrédula, ¿no? Qué tremendo que el Señor me tenga que haber dicho a mí, sos incrédula. No te fijes en lo que vos vas a ver, fíjate en lo que yo voy a hacer, porque yo te di ese sueño y yo voy a estar adelante. Y el Señor me tuvo que decir, no entres en este lugar de incredulidad, no entres en este lugar, cree y declara. Así que este último tiempo vamos a hacer algo, ¿sí? Declarando que Dios va a empezar a obrar en esa puerta cerrada que está para vos, para tu vida. Puerta de trabajo, puerta de salud, puerta de algún problema familiar, puerta, lo que sea que vos veas, hace un montón de tiempo que estoy pidiendo y no se abre. Entonces el Señor hoy te dice, pedid, pidan y se les va a dar. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Y la palabra de Dios es fiel. Entonces tenemos que empezar a actuar en fe, tenemos que creer, tenemos que movernos en fe para que Dios pueda hacer esta dinamita, ¿sí? El pueblo de Dios es un pueblo que tiene que ser dinamita, que no se puede quedar sentado en un banco esperando todos los domingos que me den la papilla y me voy a mi casa y después vuelvo y después y así, ¿no? Porque cuando uno ya tiene años de estar sentadito y que le den la papillita, ¿qué pasa?
tenemos algún problema de enfermedad y hay que sanarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros creemos, va a venir esta explosión gigante en nuestra vida, pero también de crecimiento para que otros puedan ver. Porque el pueblo de Dios, ¿por qué crecía en Hechos? Porque ellos salían todos los días a repartir tratado. Doña, acá nos reunimos en la casa del Pedro, venga. No, porque ellos veían que la gente salía a la calle y que pasaba Pedro y que con la sombra de Pedro se curaban. ¿Pero por qué se curaba la gente? ¿Porque Pedro tenía una sombra superpoderosa? No, porque tenían fe. Y entonces un día entraron 3.000 a la iglesia y otro día entraron 5.000. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía fe, ellos tenían fe. Y nosotros tenemos que empezar a caminar con fe. No se puede seguir más en este estado, ¿no?, de que andamos rengueando y bueno, si puedo vengo y si el viento a favor me trae. No, se acabó. Se acabó este tiempo porque Dios no necesita gente como nosotros. ¿Usted se imagina tener en su casa 4 o 5 que le tenga que cambiar los pañales, dar la comidita, ponerle la mamadera? ¿Se imagina? Yo no, porque debe ser una locura, ¿no? Bueno, así está el Señor acá. Nos sigue dando la papillita, nos sigue haciendo nanita, nos hace nonito, nos da el chupetito y así estamos nosotros siempre esperando que me llamen, que me atiendan, que Dios sobre y Dios no obró y será que no me quiere y así andamos. Pero se está acabando el tiempo y Dios dice, acá o se prenden o qué, o los prendo, o los prendo yo, ¿sí? Sí, o te lo llevas o te lo mando. Así que tenemos que creer. Al que cree, todo le es posible. Entonces, ahí pone, yo creo, y todo me es posible si lo pido en su voluntad. Así que mientras adoramos, vamos a hacer algo simbólico, ¿sí? Y es que si vos tenés alguna puerta cerrada, algo que hace tiempo que no va la cosa y que pediste, pero ya dijiste, ya está, no pasa nada, yo te invito a que pases acá adelante. Si te animás, te podés arrodillar, te podés apoyar en el púlpito, pero la idea es que este último tiempo de la reunión, mientras la alabanza adora, nosotros podamos llevarle esa carga. Pero cuando salgas de acá, no salgas derrotado. Uy, está brava la cosa, está brava. No. Empezá a declarar, mi casa va a cambiar, mi vida va a cambiar, Dios va a proveer, Dios me va a dar, Dios va a solventar, porque Dios me lo dijo y así va a ser. Así que pongámonos de pie, este último tiempo y vamos a estar orando, ¿sí? Dios quiere bendecir tu vida.